Hermanos, nosotros no podemos escapar de la crítica. Todos nosotros quienes son pastores o aspiran al ministerio pastoral deben estar conscientes de que serán expuestos a la crítica. Yo me temo que muchas veces no queremos ser criticados por el hecho de que a nosotros lo que nos encanta es el elogio, porque todas estas cosas alimentan nuestro orgullo, alimentan nuestro ego, esa vanagloria de la vida que todos deseamos, pero la crítica se vuelve como un obstáculo en nosotros porque expone nuestro pecado, porque expone nuestras deficiencias. Y yo me temo que la razón por la que nosotros aborrecemos o rechazamos la crítica no es porque éstas no sean ciertas, sino porque atacan uno de nuestros más grandes pecados, el orgullo. Y yo quiero que veamos hoy cómo sobrellevar la crítica específicamente en el ministerio, en el liderazgo, en nuestras vidas mismas. Y en una ocasión escuché esta enseñanza del Dr. Vicky y quiero traerla para que cada uno de nosotros pueda apreciar la crítica a partir de hoy. Que cada uno de nosotros pueda recibir la crítica de otra manera. Y vamos a considerar varios aspectos, varios principios que nos ayudarán a glorificar a Dios aún en cómo llevamos las críticas. Hermanos, los cristianos con conciencias sensibles pueden asumir más difícilmente la crítica. Nosotros nos vamos a encontrar con personas en nuestro ministerio que van a recibir la crítica de una manera más humilde que otros. Y todo se debe al estado de su conciencia. Personas con conciencias más sensibles van a ser más escépticos o van a rechazar más tu crítica. Pero personas con una conciencia entrenada con el Evangelio de la palabra de Dios recibirán tu crítica con mayor humildad. Y la manera en cómo esa persona recibe la crítica te permitirá ver el estado de su conciencia. Pero también la manera en cómo tú recibes la crítica te permitirá ver el estado de tu propia conciencia. Así que yo quiero darle algunos principios sin más preámbulo para que tú y yo podamos apreciar la crítica y que podamos ver a partir de hoy cómo la crítica es un instrumento santificador de Dios. Amén. En primer lugar, anoten allí, considera la crítica como inevitable. Considera la crítica como inevitable. Hermano, si estás viviendo como cristiano en un mundo caído que odia lo que tú crees, no puedes escapar de la crítica. Nosotros vivimos en un mundo donde muchas personas estarán en desacuerdo a lo que decimos. Y muchas veces esto va a estar bien relacionado con lo que predicamos cada domingo en nuestras iglesias, lo que enseñamos en nuestros discipulados, lo que enseñamos en nuestros propios hogares. Vivimos en un mundo hostil donde mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. Jesús dijo que en el mundo nos odiarían como lo odiaron a Él. El mismo odio que tuvieron a la verdad encarnada, nuestro Señor Jesucristo, lo van a tener con nosotros sus discípulos. Ningún discípulo es mayor a su maestro. Si Cristo fue criticado de la manera en como fue criticado, y la mayoría de las veces fue injustamente, tú y yo no seremos la excepción. Nosotros tenemos la idea de que podemos caminar en este mundo, ejercer el ministerio, enseñar la palabra, y que nadie nunca nos critique. O que nadie nunca se va a oponer. Nosotros esperamos que vamos a postear algo en las redes sociales en contra de la ideología de género, en contra de otras falsas filosofías que se han presentado en nuestro tiempo contra la verdad de Dios, y nosotros pensamos que nadie se va a oponer a nosotros. Nosotros pensamos que nadie nos va a criticar. No, hermanos. La crítica será inevitable en este mundo hostil. De hecho, Cristo añadió en Lucas, capítulo 6, versículo 26, y acompáñenme allí en sus Biblias, Lucas, capítulo 6, versículo 26, y veamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos.
Lucas 6, versículo 26. Y a pesar de que estamos hablando de cómo sobrellevar la crítica en el ministerio, esto se puede aplicar en la vida de todo cristiano. Lucas capítulo 6, versículo 26 dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres ¿qué? Hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. La crítica es inevitable. Más bien preocúpate cuando todo el mundo hable bien de ti, porque dice Jesús, así hacían vuestros padres con los falsos profetas, hablando bien de ellos. Preocúpate si esto sucede así. En segundo lugar, no solo la crítica es inevitable, sino en segundo lugar, considera el origen. En segundo lugar, considera el origen. Nosotros debemos tomar con seriedad cada crítica. Cada crítica debemos tomarla con seriedad. Pero aún es sabio preguntarte, ¿quién me está criticando? Eso es muy importante. ¿Es mi acusador un amigo o un enemigo, un creyente maduro o un incrédulo endurecido? ¿Quién me está criticando? ¿Un individuo altamente crítico o quizás un nuevo miembro de la iglesia? Si tu crítico es alguien conocido por su sabiduría, deberías animarlo a que te dé su evaluación constructiva. O sea, si la crítica viene, el origen es de un hombre sabio, un hombre maduro en la fe, que tú sabes que teme al Señor, que tú sabes que conoce la Escritura, yo te aconsejaría prestar atención a lo que Él te dice. Pero si tu crítica viene de un incrédulo endurecido, de alguien que se caracteriza más bien de violar la ley de Dios, de alguien que se caracteriza por un espíritu crítico, vamos a ver más adelante qué hacer, pero yo sería un poco más escéptico, si pudiera decirlo así. No rechazaría por completo la crítica, yo la evaluaría de igual forma, pero no de la misma manera como evaluaría si esa crítica viene de un hombre sabio, un hombre que teme al Señor, un hombre que es humilde, un hombre que me ha mostrado amor y preocupación por su iglesia y por mi alma. Es diferente. ¿Ustedes creen, los que están casados, que sus esposas los aman? Yo estoy seguro que sí. ¿Ustedes consideran que sus esposas son mujeres sabias? Yo estoy seguro que sí. O que están creciendo en sabiduría. Bueno, yo que a ustedes les aconsejaría es escuchar un poco más la crítica de sus esposas. Es muy importante. Esa es una buena fuente de nuestra crítica. Pero, volviendo de nuevo al tema del ministerio, hay mucha gente que se nos va a acercar en la iglesia local, luego de un sermón, que sencillamente se caracteriza de criticar por criticar. Están buscando criticar a todo el mundo y son personas que a la larga ni siquiera conocen o estudian las Escrituras. Vuelvo y le digo, yo escucharía, pero no con el mismo énfasis o importancia, a que viene esa persona o ese hombre en la iglesia que conoce la Escritura, que teme al Señor y que me ha mostrado su amor hasta el día de hoy. Yo escucharía a ese hombre. Yo lo escucharía. Entonces, en segundo lugar, considera el origen de quién viene la crítica. En tercer lugar, considera el tiempo y la oración. En tercer lugar, considera el tiempo y la oración. Hermanos, la situación, el contexto y el tiempo en el que viene la crítica podrían ayudarte a determinar si la crítica te será de ayuda o no. Eso es muy importante. El doctor Vicky me gustó algo muy interesante que él hace cuando es criticado. Y él dice, como regla general, no respondas a la crítica por lo menos en las próximas 24 horas. Para darte tiempo de orar, pensar y buscar consejo. Él dice que cuando alguien se acerca a él y le dice, mire, Pastor Vicky, yo tengo algo con relación a lo que usted dijo, algo con relación a lo que usted predicó. Entonces él dice, ok, cuéntame qué pasó, dame todos los argumentos necesarios, dame 24 horas para orar y pensar en lo que me dijiste. ¿Por qué?
Porque en medio de esa lucha con nuestro orgullo y pecado y que muchas veces nos nublamos, no vamos a recibir la crítica con la humildad necesaria y hay que esperar que la marea esté baja, que hayamos ido ante el trono de la gracia y que hayamos buscado consejo a otros. Mira, me están criticando esto. ¿Tú qué opinas? Y yo te aseguro que en esas 24 horas, luego de orar y buscar consejo, tú vas a responder a esa crítica de una manera más piadosa de como lo has hecho hasta el día de hoy. Y recuerde, la ira es el pecado y el enojo que más se justifican. Bueno, yo me iré, pero fue porque tú me dijiste, pero fue porque me lo dijiste así, porque fue. Es el que más se justifica. Así que cuidémonos de justificar nuestro pecado. Entonces yo les animaría, en tercer lugar, a considerar el tiempo y la oración. No respondan inmediatamente. Dame tiempo para evaluar eso. Dame tiempo para meditar en eso, orarlo y buscar consejo. En cuarto lugar, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. Hermanos, el Espíritu Santo usa las críticas en nuestra contra para guardarnos de que nos exaltemos. Nosotros constantemente queremos exaltarnos. Nosotros esperamos bajarnos del púlpito y encontrarnos con el gran aplauso y lo hiciste bien. Y no hay pecado en decir lo hiciste bien. No hay ningún pecado en eso, para que no tomemos ahora el otro extremo de que no animamos, de que no decimos estuvo increíble, estuvo bueno, me edificó, me confrontó, me bendijo. No se trata de eso. Pero Dios en su plan soberano y en su propósito principal, porque el propósito principal en la vida de cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo. Y Dios va a hacer todo lo que sea necesario, incluyendo permitir dolores en nuestra vida para lograr ese propósito. El propósito número uno de Dios no es hacernos ricos, no es que tengamos el superempleo, superdinero o que vivamos en la extrema pobreza. El propósito número uno de Dios es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Y Él va a usar todo lo necesario para llevar a cabo eso. Y dentro de eso Él incluye una herramienta increíble llamada la crítica. Yo estoy seguro que todos queremos ser como Jesús. Pero nadie quiere pagar el precio para ser como Jesús. Y hay que pagar un precio. Hay que humillarse a sí mismo. Hay que abstenerse de los deseos de la carne. Hay que recibir la crítica. Tenemos que ver el fruto de eso. Así que tenemos que aprender a ser vulnerables a la crítica. No tengas miedo de decir, cometí un error. ¿Podrías perdonarme? Wow, definitivamente yo sé que estoy luchando con ese pecado. Perdón, ayúdame, ora por mí. El decir solamente está bien no va a solucionar el asunto. Más bien, sea agradecido porque puedes aprender verdades valiosas de tus críticos. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de mis críticos? Hay muchas cosas que podemos aprender de nuestros críticos. Algunos de nuestros mejores amigos son los que no están de acuerdo con nosotros y que de manera amorosa, abierta e inteligente nos los dicen. Qué buenos son los amigos así, ¿verdad? Bien dice el Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. La Biblia está asociando ese amigo que hiere cuando nos reprende por amor o que nos muestra su desacuerdo con nosotros, lo está asociando con amor. La gente hoy asocia amor con animarnos, solo decirme que todo está bien, no me digan la verdad, no me regañen, no me digan nada. Eso es amor según la Biblia. No, para mí eso no es amor. Esa es la mayor manifestación de odio que tú puedes mostrar sobre alguien. Tú amas a alguien cuando le reprendes, cuando le exhortas, cuando le corriges y cuando incluso con total honestidad tú le dices, no estoy de acuerdo contigo. Fieles son las heridas del que ama. Y quizás muchas veces tus pastores, y en tu iglesia hay varios pastores, o tus hermanos más allegados, o los diáconos te dicen, pastor, estuvo muy bueno el sermón, pero aquí cometí un error. Esos son los buenos amigos.
No solamente que te dice, excelente. Unos detallitos, pero bueno, no. Dime qué pasó. En quinto lugar, considera el contenido. En quinto lugar, considera el contenido. Ahí tienes que preguntarte con total honestidad, ¿qué están diciendo mis críticos que puedan ayudarme a mejorar? ¿Hay algún punto de verdad en esta crítica en particular que me hará más piadoso si hago un cambio? Tenemos que preguntarnos eso. Como esa persona que se dirigió a mí. ¿Realmente lo que mi crítico me está diciendo me puede ayudar a mí a mortificar el enojo en mi corazón y ser más como el Señor Jesucristo? ¿Hay alguna verdad en lo que Él está diciendo? Porque nosotros muchas veces lo que pensamos, eso es falso. No, ya, detente. ¿Hay algo de verdad en lo que me está diciendo? Mire, yo les aconsejo a ustedes que cuando alguien les haga una corrección o los critique sobre algo, deténganse y háganse esta pregunta. Todos nosotros tenemos puntos ciegos, entiéndanlo. Aún el salmista le dijo al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados que no vemos. Por eso es que Dios siempre nos ha colocado en un contexto de comunidad para que otros nos hagan ver nuestros pecados, exhortados unos a otros. ¿Por qué eso está allí? Porque Dios determinó que colocarme a mi alrededor hermanos en la fe, los cuales Él soberanamente usa para que me hagan ver los pecados, deficiencias que yo no puedo ver debido a mi propio pecado. Ninguno aquí en este salón tiene una visión 20/20. Todos tenemos un punto ciego. Es como cuando tú vas manejando. Tú tienes 3 retrovisores, tú tienes el que está en medio y el que está en los laterales. ¿Por qué? Porque este te permite ver un punto ciego que este no te brinda y así sucesivamente. Bueno, imagínate que, y nadie se pone bravo por tener esos espejos allí. Mire, para mí los espejos en el vehículo son ultra necesarios. Él dice, cónchale, ¿para qué se inventaron esto? Yo lo que puedo girar y ver mientras voy a 100 por hora. No, todos agradecemos que ellos estén allí. Y tú ves a muchas personas que van en la autopista y a veces tienen un espejo de esos de baño. No les importa que feo sea. Yo necesito tener un espejo ahí, yo necesito ver. Si no hay consecuencias. Bueno, ninguno de nosotros deberíamos ponernos bravos por tener esos espejos retrovisores en la iglesia que nos permitan ver esos puntos ciegos que nosotros no vemos. Y agradecer por ellos y preguntarnos, ¿hay algo de verdad en lo que Él me está diciendo? Yo creo que hay cosas en las que a mí me están criticando hoy que yo debería analizar y repensar. Porque si yo reconozco mi naturaleza caída, si yo reconozco que a pesar de estar en Cristo hay un pecado remanente, yo debo estar consciente que hay puntos que yo no estoy viendo y que Dios puso a ese hermano o esa hermana frente a mí para que me permita ver lo que yo no estoy viendo. Así que más bien debería sentarme, hacer mi orgullo a un lado y pensar, yo creo que hay cosas que él dijo o que ella dijo que tienen razón. Así que considera el contenido. En sexto lugar, considera las Escrituras. Considera las Escrituras. Hermano, memoriza y medita en textos, tales como Efesios 6:10, por ejemplo. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Textos como en Santiago 4, que el Señor da gracia al humilde y resiste al soberbio. Textos como Romanos 12:10, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. Memoriza esos textos, considera las Escrituras. ¿Para qué? Cuando los críticos atacan y tú no puedes entender lo que Dios está haciendo, recuerda cada una de estas palabras, que te ayudarán a recordar la palabra que te llama a la humildad, que te llama al amor. Recuerda eso. Considéralo cuando estés siendo criticado. Recuerda estos pasajes
Tráelas a tu mente para que sean un gran instrumento purificador ante esa manifestación de la carne que quiere fluir en el momento que está siendo criticado y que puedas mostrar más bien un fruto del Espíritu. Cada vez que hay conflictos, pasan dos cosas. O salen a flote las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Siempre. No hay área gris. Uno de los dos sale. Y entre las obras de la carne están los pleitos y muchos más. Y entre el fruto del Espíritu está la paz. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando? Por eso deberíamos considerar las Escrituras para que nuestro pecado sea frenado y más bien el fruto del Espíritu sea manifestado. En séptimo lugar, considera a Cristo. Considera a Cristo en el momento de que eres criticado. Hermanos, sobre todas las cosas, frente a las críticas, cada vez más en un momento, mira a Jesús. Hebreos 12, versículo 3, aconseja. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y luego Pedro es más detallado en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Considera a Cristo. Y es interesante que cuando padecía no amenazaba. Nosotros cuando somos muchas veces criticados, ofendidos, lo primero que hacemos es amenazar. Quizás no como aquel delincuente que te dice, te voy a buscar donde estés y te mato. Pero la Biblia dice que incluso aquel que llama tonto a su hermano ya cometió homicidio. Así que nosotros deberíamos considerar a Cristo no solo en que Él fue criticado y padeció, sino en cómo reaccionó en medio de sus críticas y sus padecimientos. Así que cuando nosotros tomamos otra actitud, cuando somos criticados o reprendidos, y queremos tomar una actitud diferente a la de Cristo, la que mostró en sus padecimientos, nosotros nos estamos creyendo superiores a Jesús. ¿Quién somos nosotros para creernos superiores a Cristo? Nadie. Deberíamos tomar la misma actitud de Él o por debajo de Él, pero nunca por encima. Así que considera a Cristo cuando eres criticado. En octavo lugar, considera el amor. Considera el amor. Ama a quien te critica. Así es. Ámalos. La Biblia dice que ames aún a tus enemigos. ¿Cuánto más a aquellos que no son tus enemigos? Procura más bien entender a tu crítico. Agradécele por venir directamente a ti con su crítica. Más bien agradécele de que no haya ido otras personas a murmurar y a chismear de ti. Nosotros debemos guardarnos del chisme no solamente a los miembros de nuestra iglesia, sino aún a los hombres de nuestra iglesia. Guardarnos de la murmuración y el chisme es un pecado terrible que atenta contra aquellos que llevan la imagen de Dios, como Santiago lo plantea en el capítulo 3 de su carta, que dice, con la misma boca bendicen a Dios y con la misma boca maldicen a los hombres, y deja Santiago claro por qué es tan fuerte este pecado. Maldice a los hombres que llevan la imagen de Dios. Es eso. Entonces, nosotros deberíamos amar a aquel no critica, al que nos critica, y que en lugar de ir a murmurar y a chismear con otros, vino a nosotros y nos lo dijo. Ten más bien la disposición de perdonar cualquier daño que te cause. Porque muchas veces el que te critica te va a causar daño, te va a causar dolor, como lo veremos en la última clase de teología pastoral. Te va a causar dolor. Ora más bien por quien te critica. Y si es posible, ora con él con integridad y humildad.
Pongo a un lado todo lo que inhiba el amor. Como escribe Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Al hacer esto, mis hermanos, descubrirán que sus propias heridas, tus propias heridas, van a sanar más rápido. Créeme, cuando somos criticados, las críticas dejan heridas, dolor. Pero cuando oramos por aquel que nos critica y mostramos amor a aquel que nos critica, las heridas sanarán más rápido. Créanme que sí. En noveno lugar, considera la eternidad. Considera la eternidad. Hermanos, recuerda esto, toda crítica hacia nosotros, los verdaderos creyentes, toda crítica es temporal. Nuestro Salvador fiel estará esperando por nosotros al otro lado del Jordán. Él enjugará toda lágrima, dice Apocalipsis, de nuestros ojos y se manifestará como el amigo que es más unido que un hermano. Hermanos, en aquel día que seamos llamados a la ciudad celestial, todos los agravios serán enderezados. Allí nuestros críticos cristianos nos abrazarán y nosotros a ellos. Ese día, las personas que nos hayan hecho las críticas más fuertes y más dolorosas, ese día nos abrazarán y no habrá ningún tipo de rencor, dolor en nuestro corazón. Así que en medio de la crítica, considera la eternidad, es temporal. Y aún con ese hermano que has tenido más dificultades con la crítica, ese día se abrazarán y ya no habrá más necesidad de conflicto. Todos los agravios serán enderezados. Entenderemos que toda crítica que recibimos aquí abajo fue usada en las manos de nuestro alfarero para prepararnos para la tierra de Emmanuel. Toda crítica te está preparando para el cielo. Si tú te resistes a la crítica, y sin duda alguna experimentarás las consecuencias de ese rechazo. Pero si tú te apropias de la crítica, si tú amas a la crítica a partir de hoy, tú realmente disfrutarás tu camino al cielo. Aún a pesar de los dolores y frustraciones que esto va a traer. Las críticas te van a preparar para llegar allá, junto a nuestro Dios. Recíbelas, sin justificarte, sin peros. Considera cada consejo. Nosotros veremos ese día claramente que toda crítica no fue sino una ligera aflicción en comparación con el peso de gloria que nos esperaba. Y en último lugar, busca la crítica. Búscala. Y esto es algo que yo he añadido de manera muy personal. Yo he visto el fruto de exponerme voluntariamente a la crítica de otros hombres. Busca por lo menos 2 o 3 hombres, incluyendo tu pastor, que te critiquen. Búscalo tú. En todos los puntos que hablamos anteriormente, ellos vienen a nosotros. Pero en este último punto yo quiero animarte a que tú mismo busques a esos hombres para que te critiquen. Selecciona a 2 o 3 hombres que lo hagan en el caso de que tu iglesia no haya pluralidad pastoral. En muchas iglesias se reúnen el domingo en la noche, el grupo pastoral, para discutir todos los aspectos del culto, tanto la adoración, los himnos, la dirección como tal y la predicación, para hablar las cosas buenas y criticarse si es necesario. Y digo esto porque el hecho de que nos tengamos que criticar no quiere decir que siempre tenga que haber una crítica. Porque llega un momento que podamos haber escuchado un buen sermón y... Bueno, en un momento alzaste mucho la voz. Fue lo único, del resto, eso estuvo increíble. Bueno, en un momento te saltaste un punto y coma, pero del resto, tremendo sermón. No, hay momentos donde tendrás que decir, muy buen sermón, me confrontó, me animó y ya. Solo expon la crítica cuando consideres necesario. Del resto, si es irrelevante, no lo hagas. Pero tú, si eres pastor, predicador, exponte voluntariamente a la crítica. Yo en nuestra iglesia tengo 2, 3 hombres, incluyendo mi pastor, a quienes siempre le pregunto, ¿qué te pareció el sermón? A veces se me olvida, pero la mayoría de las veces trato de hacerlo.
¿Qué te pareció el sermón? Bueno, me pareció excelente, estuvo bueno y tal. Otro, bueno, a mí me pareció que esto estuvo de más, me pareció que faltó esto, me pareció en el tiempo, etcétera. Ajá, ok, perfecto, muy bien. Y si creo que hay algo que yo puedo explicar en lo que tal vez no tiene la razón, yo puedo aclararlo y podemos llegar a una discusión sana. Pero sí creo que es verdad que es la mayoría de las veces, escucho y hay que mejorarlo. Y créanme, si hay algo que me ha ayudado a mí en mi predicación, ha sido la crítica. Si hay algo que a mí me ayuda en mi predicación es escuchar consejos de otros acerca de la predicación. Así que yo quiero animarles a sobrellevar la crítica de una manera piadosa. Cuando ustedes consideran todos estos principios, yo les voy a asegurar que Dios va a ser glorificado en medio de tu proceso de santificación. Yo te aseguro que vas a crecer cada vez más en la fe si tienes un corazón humilde ante la crítica. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y nos conceda la humildad que necesitamos a través del Evangelio para escuchar la crítica.